Veamos cómo sería el resultado si aplico otro método de depreciación diferente al de la línea recta. Y lo vamos a hacer por el método de suma de dígitos anuales. Ahora ya no hay necesidad de decir 10.000 menos 6.000, sino que ya pongo de un solo el flujo de efectivo neto antes de impuesto, que teníamos que era una ganancia operativa de $6.000. A esta ganancia operativa, ¿qué va a pasar? Que ahora le tengo que descontar el otro elemento, denominado ¿qué? Depreciación, por el método de suma de dígitos anuales. Y calculemos la depreciación. Por este método, recordemos, usted puede decir, la vida fiscal es de 5 entre la suma de dígitos anuales de 5, que es 15, 5 entre 15, por la diferencia de P menos L. Y va a encontrar el primer elemento de depreciación valorado en 1.666.67. También encuentre el gradiente de ese activo. Y encontrado el gradiente, comienza usted a descontarlo de la depreciación. Recuerde que la depreciación va disminuyendo a través de un gradiente, que es en este caso un quinceavo de P menos L. Ya definido estos valores que los vimos en la clase anterior, estos son los valores de la depreciación. Veamos qué tengo de resultado. 6.000 de flujo neto operativo, ganancia, menos la depreciación. ¿Qué ha pasado? La ganancia es mayor que el gasto. ¿Y me genera qué? Una UAI. Ganancia mayor que gasto y me está generando una UAI. Ganancia mayor que gasto y me sigue generando una UAI. Miren. Y miren este comportamiento de la UAI es a crecer. ¿Por qué? Porque recuerden que la depreciación por este método acelerado es alta los primeros años y disminuye. Entonces, si esta disminuye, la utilidad aumenta. Bueno, ahora vamos a calcular el impuesto. ¿Y el impuesto cómo era? ¿Cómo se calculaba? La UAI multiplicada por la tasa impositiva, que es del 50%. Entonces dicen ustedes, 1.666.67 por 0.5 y le da el impuesto. 2.533.33 por 0.5 y le va a dar este valor. O simplemente diga usted 3.400 entre 2, que es el 50%, y le va a dar 1.700. Igual siguen procesando. Y tenemos este impuesto. Recordemos a quién afecta el impuesto. El impuesto va a afectar al flujo de efectivo inicial. ¿Dónde está el flujo de efectivo inicial? Lo tenemos aquí, que es la ganancia operativa antes de impuesto. Y decimos, 6.000 menos 833.33 nos da una ganancia de 5.166.67. La ganancia inicial menos el impuesto a pagar en ese periodo me está todavía generando una ganancia. Ganancia menos gasto todavía está generando una ganancia. Ganancia menos gasto por el pago de impuesto y me sigue generando una ganancia. Y así hacemos hasta los 5 años. Pero se preguntarán, ¿por qué ahora lo hice de manera anual? Y en el método anterior, por línea recta, hice una sola columna. Bueno, allá hicimos una sola columna porque todos los valores eran uniformes. Pero aquí no, aquí estos valores son uniformes, pero note, la depreciación no es uniforme. Y cuando se dé que cualquiera de los elementos no sean uniformes, el análisis va a ser de manera periódica. Teniendo estos resultados, podemos pasar ahora
hacer la diagramación. Recuerde, solo estoy afectando la parte operativa. Y el diagrama correspondiente lo tenemos acá. P y L, costos de inversión. Y notemos que el primer ingreso, la primera ganancia reflejada en el año 1, es de 5.166.67. Pero como la depreciación disminuyó de manera aritmética, quiere decir que el resultado que voy a tener acá también va a tener un comportamiento aritmético, recuérdelo. Por lo tanto, encontramos el gradiente simplemente sacando la diferencia entre dos puntos y notamos que va a ir disminuyendo un gradiente de 433.33. Interesante es ver que la depreciación que el gradiente que afecta a la depreciación es de 866.67 y que el gradiente resultante es la mitad. Acuérdese por qué, porque la tasa impositiva es del 50%. Teniendo el diagrama, simplemente procesamos a través de la técnica de valor presente, planteamos nuestro modelo. Si es después de impuesto, la tasa va a ser después de impuesto. Estos ganancias operativas netas las vamos primero a transformar ¿en qué? En una serie. Y luego esta serie la vamos a llevar a su valor actual. Teniendo ya el costo inicial y la ganancia actualizada, también le vamos a restar el valor de recuperación. Procesamos y obtenemos el siguiente resultado. Y con este resultado vemos que los costos siguen siendo mayores que los ingresos y por lo tanto el proyecto sigue presentando una pérdida actual. Si concluimos, lo vamos a hacer de esta manera, el proyecto no es viable porque presenta una pérdida actual de $2.665.13 durante el periodo de tiempo de estudio de 5 años y a una tasa del 20% después de impuesto. Pero si comparo este método con el resultado que obtuve utilizando el método de depreciación de línea recta, yo le puedo decir al empresario que entre esos dos métodos, el que le conviene aplicar va a ser el de suma de dígitos anuales, porque se le permite que su pérdida sea reducida un poco más. Pero para hacer una competencia o una toma de decisiones efectiva, es importante que observe cuál va a ser el resultado del valor actual del proyecto, pero ahora por el otro método de depreciación, que es el de doble saldo decreciente. Note que igual voy a hacer el análisis de manera periódica para cada año. ¿Pero por qué? Porque la depreciación no es uniforme. Recordemos que esta depreciación usted la va a encontrar que va disminuyendo proporcionalmente. Usted encuentra la depreciación del primer año como dice 18.000, que es el costo inicial. Calcula la tasa de depreciación, que es 2/5. Por lo tanto, es 0.4 y dice 18.000 por 0.4 le da 7.200. Ahora esta depreciación va a ir perdiendo el 40%. Por lo tanto, usted va a decir 7.200 por 0.6 y va a obtener este resultado, por 0.6 y va a obtener este otro resultado, por 0.6 y así vamos a terminar hasta el año 5. Definida la depreciación, notemos ganancia y gasto, ¿qué es mayor? Ahora noten, el gasto por depreciación es alto y al restar con la ganancia estoy obteniendo todavía como resultado, esto es una pérdida. Como le voy a colocar U allí, que está diciendo que ahí hay una ganancia, cuando sea lo contrario lo voy a encerrar entre
paréntesis. Esto me está diciendo que este periodo de tiempo, este proyecto presentó pérdida. Veamos el segundo año. 6.000 de ganancia menos la depreciación. La ganancia es mayor, la depreciación es menor. ¿Y qué se está generando? Una utilidad antes de impuesto para el año 2. Hacemos el análisis para el siguiente periodo. 6.000 menos la depreciación. La depreciación es menor y me genera una utilidad. Igual es el caso del año 4 y del año 5. Solo el primer año no se reporta una utilidad antes de impuestos, sino una pérdida en ese periodo de tiempo. Bueno, si el proyecto presenta pérdida, recuerde, no va a pagar impuestos, sino se va a generar un ahorro de impuestos. ¿Cómo va a decir usted? Ese ahorro de impuestos va a ser los gastos totales, 1.200, por la tasa impositiva, que en este caso es de 0.5. Y el ahorro va a ser de 600. El ahorro es considerado un ingreso para este periodo de tiempo. Este año vaya a tener un ahorro de impuesto, un ingreso. Pero notemos en el año 2 y subsiguientes. Como hay una utilidad, tiene que pagar impuestos. El 50% de este valor es impuesto para el gobierno. El 50% de este valor, que es la UAI, es el pago de impuesto. El 50% de 4.444.8, que va a ser impuesto, es un gasto. Todos estos elementos son gastos y este va a ser considerado un ingreso. Veamos cómo afecta esta parte impositiva al flujo de efectivo neto. Ganancia más otro ingreso que va a pasar, lo voy a sumar. Y en ese periodo de tiempo, la ganancia después de impuesto ha incrementado. Todo debido a la depreciación, ¿verdad? Como he deducido un alto gasto de depreciación, no tuve que pagar impuesto en ese periodo de tiempo. Pero miremos acá, aquí hay un pago, un gasto, y aquí un ingreso. ¿Qué pasa? Se resta, miren, 5.160. Igual pasa con los otros periodos de tiempo. 6.000 de ganancia menos el pago del impuesto se redujo. 6.000 menos el pago del impuesto, esa utilidad operativa se va reduciendo. Miren, la utilidad antes de impuesto menos el pago impositivo y me genera que esa utilidad disminuya. Planteamos ahora nuestro diagrama. Vemos que todos estos valores operativos que están representando una ganancia. Es un flujo de efectivo después de impuestos. Y lo observamos en el diagrama, todas las flechitas van entrando, todas representan ganancia operativa, pero no guardan ninguna relación entre sí. Por lo tanto, van a ser considerados valores puntuales. Y los voy a trabajar como valores futuros que me los voy a llevar ¿a dónde? Al presente. Cada uno de ellos lo llevo al presente. De la siguiente manera. Tenemos el costo inicial y le descontamos cada uno de los valores operativos que representan ganancia. En el caso del último año, hemos sumado los dos valores. El 3.466.56 con el valor de recuperación de 5.000. Procesamos y obtenemos el resultado. Costo e ingreso. Pero notamos que el costo aún sigue siendo alto con relación al ingreso. Por lo tanto, sigue reportando pérdida. Pero al comparar los valores, vamos notando algo. Ya podemos seleccionar el método de depreciación más conveniente para el inversionista. Pero lo vamos a dejar para después. Veamos la conclusión. Dice que el proyecto sigue siendo no viable
porque está presentando una pérdida actual de 1.706.23 durante un tiempo de estudio de 5 años y bajo una tasa del 20% después de impuesto. Ahora, si colocamos en una tablita todos los resultados de las evaluaciones, vemos que en una evaluación antes de impuesto a una evaluación después de impuesto, independiente del método de depreciación que se utilice, es más conveniente tomar la decisión de viabilidad realizando una evaluación después de considerar el impuesto. Ahora, miren, todas estas cantidades son menores a la evaluación inicial. Pero ahora, dentro de estos 3 resultados actuales que me están dando, dependiendo del método de depreciación, observo que el método que más le conviene al inversionista es el doble saldo decreciente. Y este método es el que también utiliza el gobierno para incentivar a que inversionistas adquieran maquinaria en el extranjero y les permiten que comience a depreciar sus activos con el método de doble saldo decreciente para que pueda de alguna manera ir teniendo menos pérdida o maximizando la ganancia. Pero recuerde que como el método a aplicar por la mayoría de empresas es línea recta, estos proyectos que adquieren maquinaria de otros lugares, posteriormente se tienen que cambiar al método de la línea recta. Bueno, concluimos que al observar los resultados de antes y después de impuestos, determina que la evaluación más conveniente para el inversionista es la después de impuestos, porque la pérdida se reduce. En cuanto a los resultados actuales después de impuestos, el método conveniente para el inversionista es el doble saldo decreciente, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar con otro ejemplo. Este ejemplo también evalúa un solo proyecto. Veamos. Dice, un equipo de compactación se puede comprar por $20,000. Los gastos de operación estimados son de $10,000 anuales para una vida económica de 5 años y un valor de recuperación de $5,000 en ese momento. Con este sistema se esperan obtener ingresos anuales de $4,000. Acuérdese, este proyecto se está dando la información en el punto cero, y se está viendo si va a presentar viabilidad o no. La empresa se encuentra en la categoría de impuestos del 25%, que a propósito es la tasa que aplica el gobierno a todas las sociedades anónimas o copersonaría jurídica. Dice que la tasa impositiva es del 25% y la vida fiscal de 10 años. Y miren, aquí hay una novedad. En el caso anterior, la vida económica era igual a la vida fiscal, pero en este caso la vida económica es 5 y la vida fiscal es 10. Y me están dando un valor de recuperación al final de ¿quién? De la vida fiscal. Mire, al final de la vida fiscal. Y este otro valor de recuperación de 5,000 es el que se encuentra al final de la vida económica. Dice, la empresa utiliza el método de depreciación de doble saldo decreciente. Realice ahora solo un análisis después de impuesto, evaluando el proyecto por medio de la técnica del costo anual y la TEMAR después de impuesto es del 10%. Planteamos los datos, realizamos nuestro diagrama de flujo. Como tengo elementos operativos en el mismo punto en el tiempo, los puedo simplificar. Y notamos que ahora los gastos son mayores que los ingresos y yo estoy teniendo como resultado neto operativo gastos operacionales. Y recuerde, mire, cada tiempo tiene su valor de recuperación, vida económica y vida fiscal. Bueno, en este caso ya voy a utilizar el valor
neto fueron gastos operativos. Lo voy a hacer de manera periódica porque los gastos por depreciación son periódicos y explicamos cómo calcularlos. Y vemos gasto más gasto, ¿qué va a pasar? Se suma. Gasto antes de impuesto más depreciación se suman. Y así tienen el mismo comportamiento los diferentes periodos de tiempo. Notemos que aquí la depreciación está haciendo que este gasto operacional aumente, pero esto solo es para el cálculo de lo que va a ser el ahorro de impuesto. Como está presentando pérdida, recordemos, no va a pagar impuestos, sino va a tener un ahorro de impuestos, que es un ingreso. Y como la tasa es del 25%, decimos que el ahorro de impuestos va a ser los gastos totales, en este caso 10.000, por punto 25 tengo 2.500. 9.200 por punto 25, 2.300. 8.560 por punto 25, 2.140 y así sucesivamente. Ahora miremos esta parte que es un ahorro, considerado un ingreso. ¿A quién va a afectar este ingreso? Note, al resultado neto operativo antes de impuesto. Gasto, ingreso, ¿qué va a pasar? 6.000 menos 2.500, tengo 3.500. ¿Qué ha pasado? Este gasto se ha disminuido. 6.000 de gasto menos el ahorro de impuesto 2.300, ese gasto se ha disminuido a 3.700. Gasto menos el ahorro de impuesto hace que este gasto disminuya y eso de manera periódica. Notemos cómo estos gastos netos antes de impuesto, cómo los ha afectado el ahorro de impuesto, los ha disminuido. Con estos valores que vamos a hacer posteriormente, miren el método que apliqué, ahorro de impuesto. Pero ahora vamos a proceder a hacer el diagrama de flujo después de impuesto. Y notemos que esos valores no tienen ninguna relación, por lo tanto se consideran valores puntuales. Y los colocamos, tenemos cuidado con los L's, que a propósito, este L y este tiempo, ¿para qué me sirvieron? Esto fue la clase anterior, me han servido únicamente para calcular la depreciación. La vida fiscal y el valor que se encuentra al final de ella solo me sirven para el cálculo de la depreciación. Pero en la evaluación solo voy a considerar los elementos que se encuentran dentro de la vida económica. Aplicamos la técnica del costo anual. La tasa de TEMAR después de impuestos es del 10. Vemos que tengo el costo inicial y le estoy sumando los gastos operativos después de impuestos. Note el que está en el año 1, 2, 3, 4. Y en el año 5 a ese gasto operativo le estoy descontando ya de un solo el valor de recuperación por estar en el mismo punto en el tiempo. Y después que tengo todos esos valores en el presente, ¿qué hacemos? Los distribuimos en serie a lo largo de ¿quién? De la vida económica. Procesamos los datos y obtenemos el siguiente resultado. ¿Y qué estamos notando? Que este proyecto son mucho mayores los costos que el único ingreso que ella presenta. Por lo tanto, el proyecto es no viable y está presentando ¿qué? Una pérdida anual, mire costo anual, una pérdida anual de este monto a lo largo de su tiempo de estudio. Veamos la conclusión. Y determinamos que el proyecto no es viable porque presenta una pérdida anual de $8.256.62,
durante el tiempo de estudio de 5 años. Como no me dijeron nada diferente, recuerde, el tiempo de estudio es igual a la vida económica, a una tasa de rendimiento después de impuesto del 10%. Solo recalcando que el L de 2000 que se encuentra al final de la vida fiscal, note, no la utilicé en nada de la evaluación. Esa es la vida fiscal y el L que se encuentra al final de ella solo se utiliza para términos de depreciación.